9. Radio La Clave. 9:11 ya de la mañana de este viernes 2 de julio y es tiempo de la columna económica aquí en El Mostrador, en La Clave. La tasa de desempleo bajó, pero sigue en los 2 dígitos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, este indicador en el trimestre móvil de marzo a mayo fue de un 10%. La cifra implica una caída de 1,2 puntos en 12 meses. Mientras el Congreso despachó el proyecto de ajuste del sueldo mínimo y quedará en 337.000 pesos por un alza de 10.500 pesos. Además, en enero tendrá un nuevo aumento, pudiendo llegar a los 345.000 o 350.000 pesos, dependiendo del IMASEC. Bueno, para profundizar acerca de estos temas y otros de la agenda económica, como cada viernes le damos la bienvenida a Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Javiera, bienvenida. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con Federico a mi lado. Hola Javiera, muy buenos días. Hola Federico, mucho gusto de nuevo. Gracias. Oye Javiera, aprovechemos tu sapiencia, tu expertise. Que la hemos invocado durante la semana. Exacto, como economista. ¿Por qué no nos cuentas un poco la relación entre, por lo menos desde la ciencia económica, ¿cierto?, entre empleo y sueldo mínimo? Porque uno de los argumentos para hacerle un alza tan baja al sueldo mínimo, 10.500 pesos, que queda en 337.000 pesos, que está ahí cercano a la línea de la pobreza, no obstante es el sueldo de un trabajo jornada completa, ¿no? Esa paradoja. ¿Cómo se juntan? No sé si está en línea, Javiera, o parece que se cortó. Parece que la perdimos o está. Encontró muy aburrida mi pregunta, quizás. Muy compleja, quizás. No, para ella no va a ser compleja. No, para nada. De hecho, nos va a ayudar a entender esta duda que teníamos. Lo dejamos en contexto mientras tratamos de reconectar con Javiera Petersen. Ahí está. ¿Está? Javiera, ¿alcanzaste a escuchar mi pregunta o no? Sí. Sí, eso. Muy interesante la pregunta, para nada fome. Genial, ahí vamos. Cuéntanos un poco, porque para uno que no sabe, le dice, bueno, ¿cómo no se va a poder subir un poco más o algo más hoy? Uno siempre se queda con esa sensación de que es poco. El sueldo mínimo, en tiempo del estallido social se hablaba de que tenía que llegar a 500.000 pesos, igual que las pensiones, y ahora, un año y medio después, está en 337.000 pesos, aumentando solo 10.500 pesos, aduciendo muchas razones técnicas, pero fundamentalmente que subirlo más afectaría la recuperación del empleo, de este casi 1 millón de puestos de trabajo que se han perdido. Javiera Petersen. Sí, bueno, esta es una discusión súper antigua en la economía, particularmente en la economía neoclásica, porque está esta idea general que se enseña que si es que uno aumenta el salario mínimo va a aumentar el desempleo, porque van a haber muchas empresas que van a decidir contratar a menos personas, dado que los costos de las empresas van a subir. Uh-huh. Y esto, desde una perspectiva más fome y teórica, lo que nos dice es que la teoría neoclásica, que es la teoría hoy día dominante y de la que varios economistas y economistas hemos criticado ya en el último tiempo, nos dice que en un mercado laboral perfectamente competitivo, y ya voy a explicar lo que es eso, uh-huh, si es que se fija un salario mínimo superior al de equilibrio de mercado, este salario mínimo va a resultar en una pérdida de empleos. ¿Qué es lo que significa un mercado del trabajo perfectamente competitivo? Es un mercado del trabajo donde las empresas no tienen más poder de negociación que los trabajadores. Y sabemos que esto no es así. Uh-huh. Y de hecho, ha motivado esta discusión a varias evidencias y estudios, tanto empíricos como teóricos, a lo largo del mundo. Y un reciente trabajo, de hecho, que se publicó el año pasado, si mal no me equivoco, hace una revisión internacional de la evidencia del impacto de los salarios mínimos sobre la economía y concluye que si es que hay algún efecto que se pueda resumir, es que no hay efecto sobre el empleo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la evidencia señala que el mercado laboral no es un mercado que se caracterice por ser simple y perfectamente competitivo, sino que las empresas sí tienen un poder de fijación de salarios y por lo tanto en un mercado del trabajo imperfecto, nuevamente en la jerga neoclásica, un salario mínimo más alto podría reducir las vacantes y la rotación
en lugar de destruir trabajos. ¿Y cuál es tu postura desde tu expertise como economista y a la escuela que tú adscribes? No, o sea, yo sin duda alguna me adscribo primero a la evidencia, que por lo tanto hoy día hay plena evidencia, como le estaba comentando, que el aumento de los salarios mínimos no tiene un efecto negativo sobre el empleo, pero además también entendiendo la realidad del mercado laboral, no solo en Chile, sino que el mercado laboral en general en todo el mundo. Uh-huh. Que nos enfrentamos a empresas donde los y las trabajadores no tienen el mismo poder de negociación que quienes son los dueños o las dueñas de las empresas. Y por lo tanto, establecer ciertos criterios de mejorías laborales, como por ejemplo un salario mínimo, tiene un efecto que puede perfectamente llegar a ser positivo en la economía. Y esto le podemos ir sumando también otras características de la economía chilena. Por ejemplo, nosotros bien sabemos, porque esto ya se ha hablado harto, que la distribución de los sueldos en Chile es muy desigual. De hecho, bueno, hay varias formas de medir esto, pero al menos de la forma en que a nosotros nos gusta desde OPES, es que el 50% de la población del país vive con un ingreso por hogar menor a 680.000 pesos. Y esto, por lo tanto, da cuenta de que los salarios en Chile son salarios bajos. Hay un espacio para poder aumentar el salario mínimo, no solamente por esta realidad de la distribución de los salarios en Chile, sino también por la evidencia empírica y teórica que ya hoy día existe contundentemente en el mundo económico para poder argumentar que se pueden hacer alzas sustantivas de salarios mínimos sin repercutir negativamente ni al empleo ni al crecimiento del país. Javier, ¿y ese espacio desde dónde se da? Por ejemplo, ¿el Estado podría hacerse presente con complementos para aumentar este sueldo mínimo o es desde otros mecanismos o vías que tienen que ver ya con lo privado? Sin duda, acá yo creo que hay que definir el mejor diseño para que no exista ningún sector que quede rezagado. Uh-huh. Bien sabemos, bueno, de hecho, a raíz de la ley que fijó ahora el salario mínimo, al alero de las negociaciones en el Senado, se fijó la creación de una comisión que va a ir a realmente investigar cuáles son las características de las y los trabajadores que ganan el sueldo mínimo, en qué sectores económicos están, qué empresas son las que pagan este salario mínimo, justamente para poder identificar mejor cuáles son los diseños complementarios de ayuda que el Estado puede entregar a, por ejemplo, micro, pequeñas y medianas empresas que pueden verse más afectadas a la hora de subir un salario mínimo. Uh-huh. Lo otro importante también a considerar es que hoy día en Chile existe una brecha recesiva. ¿Qué significa esto? Es una diferencia entre la producción real que hoy día estamos generando en el país y la producción potencial del país. Y por lo tanto, las propuestas que podrían implicar de alguna forma un aumento del consumo a través de transferencias, como sería la complementariedad que el Estado entregaría para poder aumentar el salario mínimo, va a generar un cierre de esta brecha, lo que es bueno para la economía. Lo que hay que ir, obviamente, ir ajustando es que nosotros no nos podemos solamente en cerrar esta brecha en el corto plazo, sino que lo que tenemos que hacer es también alargar el producto potencial de la economía, y esto se hace a través de políticas que aumenten la capacidad productiva de Chile. El aumento del salario mínimo, y esto también hay otra línea teórica que ayuda a entender esta propuesta, a través de los salarios de eficiencia, dicen que un aumento en el salario mínimo bajo ciertas condiciones podría incluso aumentar la productividad dentro de las empresas, pero es importante entender que finalmente las políticas de diseño de aumento de productividad de la economía y aumento de salarios mínimos también conversan entre sí. Estamos conversando con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Javiera, para que la audiencia lo tenga claro, tú siempre los economistas tienen como escuelas, ¿no? Como los psicólogos, en fin, son conductistas, los psicólogos son psicoanalistas, no sé. Y en el caso de la economía es muy fuerte, bueno, la escuela Chicago, neoliberal, pero también la keynesiana y neo-keynesiana. ¿Por qué no nos cuentas muy brevemente, solamente para que los auditores te puedan visualizar bien? ¿Cuál es tu escuela desde el punto de vista de la economía?
Yo creo que la economía yo no adscribo particularmente a ninguna escuela. Nosotros desde OPES lo que abogamos es por un pluralismo en el pensamiento y también en la enseñanza de la economía. Uh-huh. La gran crítica, de hecho, que le hacemos a la forma en que se enseña economía en Chile es que solamente adscribe a una forma puntual de hacer y pensar economía, que es la economía neoclásica. La economía neoclásica lo que hace es finalmente estudia la economía y las relaciones económicas centrándose en lo que ocurre dentro del mercado, pero obviando todas las otras relaciones económicas que están fuera del mercado y que, como hemos ido conversando cada semana, son bien importantes. Por ejemplo, lo que ocurre dentro de los hogares en un momento de crisis económica donde la crisis de los cuidados está más fuerte que nunca. Uh-huh. Entonces, hay que entender que la economía es una ciencia social y, por lo tanto, estudia cómo son las relaciones de las personas dentro de las variedades de dinámicas económicas que nos van definiendo a nosotros en nuestras relaciones de sociedad. Y acá hay muchas distintas formas de analizar la economía, adscribiendo a ciertos fenómenos que pueden ser más importantes o no. La economía feminista, por ejemplo, es una buena forma de ir complementando nuestro entender de la economía, porque ya no solamente centra el estudio de la economía dentro del mercado, sino que también lo centra en otras esferas reproductivas y no reproductivas de la economía, pero además alejándose un poco de esta idea de que el sujeto económico es un hombre perfectamente racional que no interactúa con sus pares y que lo único que está pensando es en maximizar la utilidad. Entonces, cuando uno empieza a estudiar distintas ramas económicas, también empieza a entender que la economía es un fenómeno mucho más complejo que el que solo se puede estudiar desde una perspectiva teórica, y por lo mismo el llamado es a que hoy día el pluralismo pueda ahondar las salas de educación económica, y de esta forma podamos tener un pensamiento económico y una formulación de políticas públicas que de forma más compleja y más seria pueda abordar las problemáticas del país. Oye, qué interesante, Javiera. Me queda ahí dando vuelta esto de economía feminista, donde uno podría aprender más o leer más. ¿Hay caminos o ahí ustedes mismos desde OPES han compartido quizás documentos? ¿Qué ruta podría ser que uno llegue a conocer más de esa mirada económica? Nosotros desde OPES hemos organizado ya 2 talleres de economía para mujeres. Uh-huh. Es particularmente para mujeres porque también entendemos que la economía es un espacio que ha sido históricamente cerrado para hombres, y por lo tanto entregar un espacio seguro para mujeres para poder enseñar y también conversar sobre la economía es relevante. Y en este taller, que consta de 4 sesiones, hablamos sobre economía feminista y los tópicos que son usualmente ignorados por la forma tradicional de pensar economía en Chile. Vamos a hacer una nueva sesión de este taller pronto. Tienen que estar atentas y atentos a nuestras redes para verlo, y estamos constantemente subiendo material sobre esto, no solamente nosotros, sino que también, por ejemplo, Cooperativa Feminista Desbordadas es también un centro que analiza la economía de una perspectiva feminista. También pueden buscarla en sus redes sociales, y ahí también pueden encontrar harto material para poder empezar a pensar la economía de una forma más compleja que la que usualmente se trata en Chile. Perfecto, muchas gracias por esos datos, Javiera. Javiera, han aparecido, ayer ya se dieron a conocer cifras muy alentadoras de la economía chilena, que se está recuperando a un muy buen ritmo, aunque muchos expertos previenen que como el piso de comparación está muy bajo, eso permite esta gran cifra que después va a ir disminuyendo el ímpetu. Pero es una muy buena noticia, pues se está recuperando la economía, pero en relación con el empleo todo indica que la recuperación está siendo muy lenta. Hemos hablado de esto, pero me gustaría que nos dieras tu impresión de las cifras que se dieron a conocer tan auspiciosas. Sí, es súper importante que nosotros vayamos analizando las tasas de recuperación del empleo, porque si recuerdan, cuando estuvimos conversando el último IPOM, que finalmente el Banco Central aumentó harto las cifras de crecimiento, este IPOM, para poder contemplar este aumento en la proyección de crecimiento del país, hace ciertos supuestos sobre las tasas de convergencia del empleo en Chile. Y por lo tanto, si es que ese empleo no se recupera a una tasa suficientemente rápida, esto también va a repercutir en la actividad económica que el Banco Central está proyectando. Y acá es algo interesante poder
detenernos un poco en la medición del desempleo en Chile, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar sobre la tasa de desocupación, que es justamente lo que esta semana vimos por las nuevas cifras que el INE nos entregó, pero este indicador puede resultar un poco engañoso, porque en las crisis económicas suele aumentar harto la inactividad, es decir, las personas que no salen a buscar trabajo. Y esto es más importante aún en una crisis producto de una pandemia, donde bien sabemos que hay un llamado general para poder cumplir con medidas de distanciamiento social. Pero más aún en una crisis producto de una pandemia, en un país que no tiene la presencia fuerte de un sistema nacional de cuidados, donde por lo tanto hay muchas familias, particularmente mujeres, que se tienen que hacer cargo de las labores de cuidado sin un apoyo sustantivo. Por lo tanto, la tasa de desocupación, al no incorporar estos cambios, puede estar subestimando la realidad del empleo, porque baja finalmente el denominador del indicador con el que se construye la tasa de desocupación. Entonces, quizás la tasa de ocupación puede ser un indicador un poco más revelador para poder ir viendo cómo es la tasa de crecimiento. Y acá una de las cosas que nosotros también hemos conversado en otras semanas, es que el año pasado una de las cifras que más alertó sobre la realidad de la economía chilena es que cerca de 2 millones de personas habían salido de la fuerza de trabajo. Quiere decir que 2 millones de personas estaban fuera de la contabilidad para ver quiénes están buscando empleo, quiénes están ocupados, quiénes están desocupados y quiénes están buscando finalmente trabajos. Y también hemos visto una recuperación en este último indicador, pero estamos un poquito más lejos de la mitad de la recuperación en la tasa de ocupación previos a los niveles de la crisis. Entonces creo que acá hay que ponerle de ojo a dos cosas. Primero, a cómo se está recuperando la tasa de ocupación, a la velocidad de recuperación de este indicador, pero también a cuáles son las poblaciones que se están quedando un poco más rezagadas frente al promedio que muestra el país. Y esto, el IPOM, el último IPOM del Banco Central, resaltaba ya ciertas luces de dónde teníamos que ir poniendo atención. Primero, las mujeres, y segundo, el empleo informal. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno está viendo esta realidad es poder diseñar políticas que puedan, obviamente, ayudar a que las poblaciones que hoy día están siendo más rezagadas puedan incorporarse a esta recuperación de una forma más rápida y de esta forma contribuir a la recuperación general del país. Es que ese es un buen punto, la recuperación general, porque claro, quedan ciertos sectores como más perjudicados que otros, evidentemente. O sea, ahí vamos a buscar otro momento, otro viernes para hablar de estas brechas que se empiezan a ver también en el trabajo de las mujeres, que es uno de los sectores más castigados por también las ocupaciones en la casa que hablábamos hace unos viernes atrás. Pero lamentablemente nos queda muy poco tiempo y no quiero que se nos pase preguntarte algo que nos parece muy interesante, uno de los proyectos que hicieron desde OPES, que organizaron seminarios sobre el rol que debiera jugar el Banco Central en esta nueva Constitución, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta organización de seminarios y qué debilidades tiene a tu juicio hoy día el Banco Central? Bueno, nosotros con OPES sacamos un documento de trabajo que llama a hacer una revisión a la forma institucional que ha tenido el Banco Central de Chile en el último tiempo, desde que adoptó la autonomía como metas de inflación. Y hacemos esto bajo un diagnóstico que creo que está bien consensuado en Chile, que es que existe un estancamiento de la economía del país que es bastante evidente cuando uno analiza tanto las tasas de crecimiento per cápita como el estancamiento de la productividad y la pérdida del dinamismo exportador que caracterizó a Chile entre 1980 y 2005. Entonces, lo que finalmente nosotros decimos que, hoy día todos los esfuerzos académicos y políticos tienen que estar puestos en repensar las políticas públicas que han dibujado este pobre desempeño económico. Y aquí el Banco Central no se puede quedar atrás, porque lo que nosotros argumentamos es que el Banco Central ha sido en parte responsable de la desaceleración de largo plazo de la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Esto particularmente por cómo actuó el Banco Central en la crisis asiática, pero también en el último supersiglo de las materias primas que fue entre el 2000 y el 2014. Entonces, a través de este diagnóstico de la experiencia de Chile, hacemos una revisión de 3 casos de bancos centrales en procesos de desarrollo exitoso, de Francia, de Corea del Sur y de Canadá. Y elegimos estos casos por un criterio súper simple, que es analizar las características institucionales de bancos centrales en países hoy desarrollados, pero durante el proceso en el que construyeron ese desarrollo. ¿Y qué es lo que finalmente concluimos? Y
proponemos es que primero tenemos una necesidad de ampliar los objetivos de política, manteniendo, por supuesto, la prohibición estricta del financiamiento monetario de los déficits fiscales. Y por lo tanto, al mandato actual del Banco Central proponemos incorporar el velar por la estabilización del ciclo económico junto con objetivos de largo plazo ligados a un desarrollo de un sector productivo y exportador que sea competitivo, que sea diverso y que sea sustentable. Y para poder hacer esto, consideramos también necesario revisar la gobernanza del Banco Central hacia una que asegure un equilibrio entre la coordinación de las distintas políticas económicas que funcionan en el país, o sea, la política fiscal, la política industrial y la política monetaria, y la independencia que requiere el instituto emisor para poder enfocarse de forma creíble en los objetivos de largo plazo. Esa es la propuesta que que ponemos en este documento de trabajo y que invitamos también a conversar en la Convención Constitucional en pos de construir un Banco Central que está a tono con los desafíos de Chile hoy día. Y ahí toda esta propuesta también se puede profundizar en opeschile.com. Me imagino hay un documento que podamos leer, que podamos profundizar también quienes están interesados. Exacto, es un documento de trabajo que lo pueden descargar de opeschile.com. Pueden ver también el seminario que tuvimos esta semana junto con 3 convencionales constituyentes electos, y vamos a estar organizando también más seminarios y conversatorios sobre esto con economistas, con otros convencionales constituyentes, y también actividades más abiertas para poder dar a conocer la propuesta que hoy día nosotros tenemos. Estaremos atentos a cada una de esas actividades y también a ocupar aquí el espacio del Mostrador en la Clave para difundir todos estos proyectos. Muchas gracias, Javiera, como cada viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, gracias, Javiera. Muy buen día y buen fin de semana. Y antes de irnos a la pausa, les quiero contar que Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y ya lo sabes, en el mostrador.cl, en radiolaclave.cl, la 92.9 y también en las redes sociales en Facebook y YouTube. Escuchas El Mostrador en la Clave. Quédate, que en minutos volvemos con más y hablamos de fútbol. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.